Bienvenidos a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y efectivamente te vuelves un crack en matemática. En esta oportunidad vamos a ver una clase asociada al tema de derivada de una función y vamos a repasar o vamos a estudiar lo que es el cálculo de la derivada de una función utilizando para ello la función inversa. Revisemos primero el siguiente teorema. El teorema nos dice sea f, ¿sí? Sea f una función continua y monótona en el intervalo cerrado AB, ¿sí? La función debe ser continua en el intervalo cerrado AB. Y definamos, por ejemplo, una y igual a f de x. Si esa función f es diferenciable en el intervalo abierto, ¿ok? Y la derivada de esa función es diferente de cero para todo valor de x que pertenezca a ese intervalo abierto AB, entonces, la derivada de la función inversa, que la definimos como x igual a f a la menos 1 de y, viene dada por la siguiente expresión, ¿sí? La derivada de x con respecto a y, porque recuérdese que en el caso de tener y igual a f de x, nosotros calculamos la derivada de y con respecto a x, porque x sería la variable independiente y y la variable dependiente. Pero en el caso de tener x con respecto a y, entonces calculamos la derivada de x con respecto a y esto es igual a 1 sobre la derivada de y con respecto a x, ¿ok? Entonces, esta es la definición que nos da el teorema. Nos sirve para calcular efectivamente derivadas de funciones inversas, ¿ok? A partir de una función y igual a f de x, pero también nos sirve para nosotros poder calcular, ¿sí? La derivada de la función original a partir de la función inversa. Porque fíjense bien, si nosotros despejamos, ¿sí? Si nosotros despejamos el de y a de x, fíjense que el de y a de x está dividiendo, puede pasar multiplicando para el otro lado de la expresión, entonces de y a de x multiplicado por dx a de y, efectivamente es igual a 1. Cuando observamos que podemos hacer inclusive las simplificaciones si descomponemos, ¿ok? La estructura del cociente de diferenciales, pero en este momento no estamos en la oportunidad de hacer esa descomposición. Las estructuras las manejamos tal cual como están, de y sobre dx y de x sobre dy en este caso. Ahora, el de x sobre dy que está multiplicando puede pasar dividiendo y obtenemos entonces que el diferencial de y con respecto al diferencial de x es igual a 1 sobre el diferencial de x con respecto al diferencial de y. Y obsérvese cómo hemos encontrado acá una manera para calcular, ¿sí? El diferencial de y con respecto a x, que ya nosotros sabemos que esto lo podemos denotar como y' o también f' de x, y podemos calcular esta derivada a partir del cálculo de la función inversa. Entonces, una vez que les he mostrado cómo se puede interpretar este teorema, vamos con el siguiente ejemplo. Fíjense que los ejemplos acá, en este caso, nos pueden pedir, nos pueden decir, okay, que calculemos la derivada de las siguientes funciones a través, ¿sí? A través de la derivación de funciones inversas. Vamos a comenzar, o vamos a hacer unos 5 o 6 ejemplos sencillitos. Por ejemplo, el primer ejercicio, consideremos que tenemos y igual a la raíz cuadrada de x, ¿ok? Y se nos pide calcular la derivada de y con respecto a x, o lo que es y', ¿ok? Pero en este caso es necesario el cálculo, o sea, podemos hacerlo a través del cálculo de la función inversa. Entonces, calculamos la función inversa y para calcular la función inversa, lo que hacemos es despejar la x. O sea, que si nosotros tenemos que la raíz cuadrada de x es igual a y, entonces x se puede definir como y elevado al cuadrado. Luego derivamos, ¿sí? Derivamos con respecto a y. Y nos quedaría entonces que el de x sobre de y no es más que 2, 2y, ¿sí? 2y. La derivada de y al cuadrado es 2y si seguimos la fórmula de la potencia, x a la n. Recuerden, x a la n es n por
x a la n menos 1. En este caso tengo y a la n, y al cuadrado, sería entonces 2 por y a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1 y me quedaría simplemente 2y. Y una vez que tenemos que el de x sobre de y es equivalente a 2y, entonces aplicamos, ¿sí? Aplicamos el teorema. ¿Y qué nos dice el teorema? Que la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre el diferencial de x con respecto a y. Es decir, que esto es equivalente a 1 sobre 2y. Y fíjense que si estamos derivando a y con respecto a x, lo más usual, lo más común es que el valor de su derivada también esté en términos de x o en función de x. Entonces lo que hacemos es un reemplazo, porque fíjense, aquí nos está quedando que la derivada de y con respecto a x es equivalente a 1 entre 2y. Pero ¿quién es y? Nosotros tenemos que y es equivalente a ¿quién? A raíz de x. Entonces lo que hacemos es un reemplazo de y por raíz de x y de esto nos queda entonces que la derivada de y con respecto a x no es más que 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x y esto verifica la fórmula que hemos venido trabajando en las clases anteriores donde para la derivada de la raíz cuadrada de x obtenemos que es equivalente a 1 entre 2 veces la raíz de x. Sigamos entonces con un siguiente ejemplo. Un ejemplo, fíjense, vamos, si nos piden, por ejemplo, que calculemos la derivada, si calculemos la derivada de la función usando la función inversa para y igual el neperiano de x. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es el cálculo de la función inversa, ¿sí? Calculamos la función inversa. Para calcular la función inversa, tenemos entonces que si el neperiano de x es igual a y, ¿cómo despejamos acá? A través de la función exponencial. Entonces, x igual a e elevado a la y. Una vez que ya tenemos la función inversa, entonces derivamos con respecto a y. Y si derivamos a x con respecto a y, entonces la derivada de e a la y es equivalente a cuando teníamos la derivada de e a la x con respecto a x. La derivada de e a la x con respecto a x es ella misma, e a la x. Entonces la derivada de e a la y con respecto a y también es ella misma y en este caso sería e a la y. ¿Ok? Por lo tanto, ahora aplicamos el teorema. ¿Y qué nos dice el teorema? Que la derivada de y con respecto a x se puede calcular como 1 sobre la derivada de x con respecto a y. Es decir, que aquí nos quedaría 1 sobre la derivada de x con respecto a y es equivalente a e a la y. Pero fíjense que yo necesito ahora este valor en términos de x. ¿Y quién es e a la y? Observe que e a la y lo tengo acá y equivale a decir simplemente x. Por lo tanto, yo puedo decir acá que la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre x y esto es lo que hemos venido trabajando con el cálculo de la derivada de una función, tanto por definición como por reglas, indicando que si yo tengo y igual neperiano de x, entonces la derivada del neperiano de x es igual a 1 entre x. Vamos, por ejemplo, un caso un poquito más interesante, o sea, en cuanto a forma algebraica o a trabajo algebraico, fíjense, si tenemos y igual a x al cubo, si tenemos y igual a x al cubo, igual, si vamos a determinar la derivada de esta función utilizando la función inversa, entonces calculamos la función inversa. En el cálculo de la función inversa, si tenemos que x al cubo es igual a y, entonces nosotros podemos decir que x es igual a y elevado a la 1/3. ¿Ok? Así, desde, calculamos ahora o determinamos la derivada con respecto a y. O sea, derivamos con respecto a y. Así, la derivada de x con respecto a y es derivar, ¿sí? Y a la 1/3.
Pero para derivar y a la 1/3 lo hacemos como la potencia x a la n. Recordemos la derivada de x a la n. La derivada de x a la n era n por x a la n menos 1. Entonces, en este caso, si voy a derivar y a la 1/3 con respecto a y, sería n, que en este caso es 1/3, por y a la 1/3 menos 1. ¿Ok? Esto equivale a decir 1/3, y 1/3 menos 1 es menos 2/3. La podemos escribir como exponente positivo en el denominador, entonces quedaría 3 por y a la 2/3, ¿ok? Y pudiéramos inclusive considerar que esto es 1 sobre 3 por la raíz cúbica de y elevado al cuadrado, ¿ok? 1 entre 3 veces la raíz cúbica de y elevado al cuadrado. Y ahora aplicamos el teorema. ¿Sí? Al aplicar el teorema, la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre la derivada de x con respecto a y. Y reemplazando, en este caso, derivada de x con respecto a y, es todo esto, ¿ok? Sería, ¿sí? Cuando me refiero a todo esto, es 1 sobre 3 veces la raíz cúbica de y al cuadrado. Entonces aquí sería 1 sobre 3 veces la raíz cúbica de y al cuadrado. Y por propiedad de fracciones, el denominador de un denominador pasa a ser el numerador de la fracción. Entonces acá me va quedando 3 veces la raíz cúbica de y elevada al cuadrado. Ahora necesito saber quién es y en términos de x. ¿Sí? Esta y en términos de x, si la observamos acá, esta y es equivalente a decir x al cubo. Ah, bueno, entonces eso quiere decir que de y sobre de x es 3 veces la raíz cúbica de x al cubo, que es y, elevado al cuadrado. Esto sería 3 veces la raíz cúbica de x a la 6, porque 3 por 2 es 6, y cuando tenemos la potencia de una potencia se multiplican los exponentes, y 3 por 2 es 6. Y cuando tenemos la raíz cúbica de x a la 6, bien pudiéramos decir que esto es x a la 6 sobre 3, es decir, la transformamos en un exponente fraccionario para que se visualice mejor la división entre el exponente de la cantidad de su radical y el índice del radical. Así, 6 entre 3 equivale a decir que tenemos aquí un 2, y entonces la derivada de y con respecto a x no es más que 3x al cuadrado. Y fíjense cómo nosotros podemos derivar entonces x al cubo como cuya derivada es 3x al cuadrado utilizando la función inversa. Entonces, fíjense lo interesante, ¿no? Esto nos da otra perspectiva y nos da otra forma de nosotros poder determinar la derivada de una función, ¿ok? Ahora, este tipo de derivación es aplicable más que todo para cuando tenemos funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, entonces podemos tener, sí, que calculemos la derivada de una función trigonométrica inversa usando la derivada de la función inversa. Así, vamos a comenzar con un ejemplo, por ejemplo, que sea y igual al arco cuyo seno es x. Por ejemplo, si yo tengo y igual al arcoseno de x, yo puedo determinar la derivada de esta función a través de la derivada de la función inversa. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la función inversa. Calculamos la función inversa. Y fíjense que si nosotros tenemos el arco cuyo seno es x igual a y, entonces esta función arco pasa para el otro lado, o sea, como simplemente la función seno de x. Así x lo puedo definir como el seno de y. ¿Ok? X se define como el seno de y, o bien pudiéramos considerar que el seno de y se define como x. ¿Ok? Es importante verlo también desde esta óptica, ¿no? Ahora, luego que ya tenemos la función inversa, derivamos con respecto a y. Derivamos a esa función x, ¿sí? Con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, entonces la de x sobre de y es equivalente a decir la derivada del seno de y. ¿Ok? Entonces, acá en este caso, como estamos derivando con respecto a y, ¿ok? La derivada del seno de y es igual al coseno de y. Recuérdese cuando tenemos la derivada del seno de x, pero
la derivada del seno de x es coseno de x cuando estamos derivando con respecto a x. En este caso estamos derivando con respecto a y la derivada de el seno de y, entonces es equivalente a decir el coseno de y. ¿Ok? El coseno de y. Ahora aplicamos el teorema. Si aplicamos el teorema, la derivada de y con respecto a x, ¿ok? Podemos escribirla como 1 sobre la derivada de x con respecto a y. Es decir, que esto nos queda 1 sobre el coseno de y. Y en este caso, obsérvese que no tenemos una expresión claramente definida, ¿sí? Para sustituir el coseno de y en términos de x, porque nosotros tenemos es que el seno de y es igual a x, y aquí necesitamos es el coseno de y. Entonces, una de las formas de trabajar esto es asociando la trigonometría, el cálculo de la trigonometría con un triángulo rectángulo y cómo se determina en ese triángulo rectángulo el valor de las razones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el seno de y que es igual a x, nosotros bien pudiéramos asociar que este cálculo pudiera considerarse como un x dividido entre 1. Y si es un x dividido entre 1, entonces yo puedo considerar que aquí tengo un cateto opuesto entre una hipotenusa, por ejemplo. Y si es así, ¿ok? Un cateto opuesto entre una hipotenusa, yo puedo dibujar ahora un triángulo rectángulo, ¿sí? Cuyo ángulo en este caso es el valor de y, y ese cateto opuesto, ¿ok? Entre la hipotenusa, voy a escribirlo aquí nuevamente para que se entienda un poquito más. El cateto opuesto entre la hipotenusa, que es la manera como se calcula el seno, ¿sí? De un ángulo usando un triángulo rectángulo, considerando que aquí está el ángulo recto. Entonces, fíjense que el cateto opuesto sería x y la hipotenusa pudiéramos considerar que vale 1. Y si nosotros hacemos o dibujamos un triángulo con esta estructura, nos damos cuenta que el seno de y efectivamente se puede calcular como x entre 1 que nos daría x y satisface la condición original del problema. Ahora, yo pudiera calcular a partir de este triángulo rectángulo el valor del cateto adyacente. ¿Cómo? Utilizando el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a este cateto elevado al cuadrado más este otro cateto elevado al cuadrado. Y cuando hacemos entonces el despeje, acá nos quedaría que esta es la raíz cuadrada de ¿quién? De la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 1, menos el cateto, el otro cateto también elevado al cuadrado. Entonces, una forma de encontrar, ¿ok? Este cateto es a través del teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras, nos queda entonces que el cateto adyacente es la raíz de 1 menos x al cuadrado. Así, yo puedo decir ahora que el coseno del ángulo y, que se calcula como cateto adyacente entre la hipotenusa, nosotros pudiéramos considerar que el coseno de y en este caso es raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado sobre 1, y todo número dividido entre 1 es el mismo número, así me queda entonces la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Y este valor, ¿ok? Este valor del coseno de y, ¿sí? Ya lo encontré aquí y lo reemplazo por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces así yo puedo considerar ahora que la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y fíjense cómo nos queda entonces el cálculo de la derivada del arcoseno usando la función inversa. Vamos a hacerle otro ejemplito, por ejemplo, el de la arcotangente. Vamos a definir una función número 5, por ejemplo, que sea mm, y igual al arco cuya tangente es x. ¿Ok? Y vamos a calcular la derivada de la función arcotangente de x utilizando la función inversa. Como hemos venido haciendo en los ejemplos anteriores, calculamos primero la función inversa.
En el cálculo de la función inversa, si tenemos que la arco tangente de x es igual a y, al despejar la arco tangente nos queda que x entonces es equivalente a la tangente de y. Y aquí, bueno, pudiéramos adelantarnos inclusive a considerar que si nosotros tenemos que la tangente de y es igual a x, la tangente de y es igual aquí a x, es porque podemos considerar que es x dividido entre 1. Y si ese x es dividido entre 1, recuérdese que una tangente se calcula en un triángulo rectángulo como un cateto opuesto sobre un cateto adyacente. Es decir, que si yo acá dibujo o nosotros dibujamos un triángulo rectángulo con un ángulo y, ¿ok? Entonces pudiéramos considerar que el cateto opuesto es x y el cateto adyacente es 1 y este triángulo satisface la condición de que la tangente de y es igual a x. Y si por Pitágoras determinamos el valor de la hipotenusa, entonces la hipotenusa sería o es la raíz cuadrada del cateto, uno de los catetos elevado al cuadrado sería 1 al cuadrado más el otro cateto también elevado al cuadrado. O sea, aquí tenemos ya un triángulo que es, digamos, equivalente a la expresión de la función que nosotros tenemos. Ahora, segundo paso, derivamos con respecto a y. Derivamos con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, la derivada de x con respecto a y es igual a, si yo tengo que x es la tangente de y, entonces la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de y. Hacemos, ok, el uso de lo que es la derivada de la tangente de x, ¿sí? Recuérdense que la tangente de x, cuando yo la derivo con respecto a x, es la secante cuadrado de x. Ahora, si yo tengo tangente de y y la derivamos con respecto a y, entonces nos queda la secante al cuadrado de y. Y aplicamos el teorema. Para la aplicación del teorema, decimos entonces que la derivada de y o el diferencial de y con respecto a x es igual a 1 entre el diferencial de x con respecto al diferencial de y. Hacemos el reemplazo, ¿no? De x a de y, ya lo tenemos calculado acá como secante al cuadrado de y, entonces esto nos queda 1 sobre la secante al cuadrado de y. ¿De dónde vamos a calcular la secante al cuadrado de y? La vamos a trabajar con el triángulo que nosotros calculamos acá. Porque, ¿cómo se calcula una secante? La secante de y se calcula, además de ser 1 entre el coseno de y, también la podemos calcular como la hipotenusa entre el cateto adyacente, que es la forma inversa del cálculo del coseno. Así entonces, en este triángulo rectángulo, la hipotenusa es la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, dividido entre el cateto adyacente, que es 1. Y todo número dividido entre 1 es el mismo número. Entonces, una vez que tenemos ya la secante de y, ¿ok? La reemplazamos acá en nuestra derivada y nos quedaría secante de y, que es raíz de 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Y acá el 2 se elimina con el radical y nos va quedando entonces que la derivada de y con respecto a x es igual a 1 entre 1 más x al cuadrado, que efectivamente es la derivada de la función arco tangente de x. Entonces, fíjense cómo podemos determinar la derivada de una función como una función inversa trigonométrica como la arco tangente de x a partir de la derivada de la función inversa. Y con esto, fíjense, les he mostrado 5 ejemplos, 5 funciones diferentes de cómo calcular la función, la derivada de esa función a partir del cálculo de su función inversa. Entonces, no, con esto finalizamos el tema. No olviden suscribirse a nuestro canal Math Ingenio y darle like al video. Hasta la próxima.